Gracias, Silvia. Buenas tardes a todos. Bueno, como les dice Silvia, hoy día vamos a hablar de educando a nuestros hijos en igualdad de género, que es un tema muy interesante, es muy bonito. En lo particular me gusta mucho y me gustó mucho en realidad cuando me dijeron de este tema porque creo que es muy importante para lo que es educación. En consulta privada trabajo con con familias, de forma individual también, pero en familias y en lo que es crianza es un punto bien álgido a veces o de incógnita de cómo podemos tratarlos con igualdad, ¿no? Entonces, por eso es que me gustó mucho. Entonces, por lo tanto, creo que es importante que antes de empezar a hablar de qué es lo que se tiene que hacer, por así decirlo, porque no hay una receta de cocina tampoco, pero sí hay algunos lineamientos que podrían ser comunes a todos, ¿no? Creo que tendríamos que empezar con lo que son los conceptos básicos, ¿no? Vamos a ver hoy día conceptos básicos, escuela y hogar. Los conceptos básicos nos van a permitir realmente aclarar qué estamos nosotros realmente considerando y qué estamos pensando, ¿no? Realmente tenemos claro qué es igualdad de género, qué es educación, qué es género, qué es sexo. Creo que desde ahí tendríamos que empezar, perdón. Y creo que uno de los puntos importantísimos es considerar qué significa sexo, ¿no? Y si nosotros nos vamos a la Real Academia Española, si ustedes quieren googlear, vamos a encontrar una serie de definiciones, ¿no? Y también algunas definiciones que tienen que ver con la palabra compuesta como un adjetivo, tal vez, ¿no? Mire, según la Real Academia, dice que es una condición orgánica masculina o femenina de los animales y las plantas. Y realmente aplicaría también porque nosotros somos animales, pero somos animales pensantes, ¿no? O sea, de otro nivel, somos sapiens sapiens. Y también dice, por ejemplo, conjunto de seres pertenecientes al mismo sexo, órganos sexuales, etc. Ahora, lo que es interesante es que miren cómo sale en la Real Academia. Bello sexo, sexo débil. Sexo débil, conjunto de las mujeres. Sexo feo, sexo fuerte. Sexo fuerte, conjunto de los varones. Interesante, ¿no? Miren, esto es lo que sale en la Real Academia. Entonces, vamos a pensar ahorita cuál es el que nosotros vamos a utilizar y creo que vamos a tener como eh, concordancia y todo, que en realidad cuando hablamos de sexo, el sexo es eso con lo que nosotros nacemos, que se basa obviamente en los genitales, en los genes, en las hormonas y demás, ¿no? Estamos hablando de los cromosomas también. Y de hecho, el sexo aparece en nuestro DNI, ¿sí o no? Entonces, eso es de lo que tendríamos que considerar sexo. Sexo tiene que ver mucho con, acuérdese, con el tema orgánico, ¿no? Genitales, genes, hormonas, cromosomas, ¿sí? Y podríamos acercarnos un poco a lo que dice también la Real Academia, lo que dice el significado de esta palabra. Pero ya teniendo en cuenta lo que es sexo, sabemos que es género, ¿no? Porque se habla mucho de igualdad de género, se habla mucho de igualdad de sexos, pero como les digo, estamos conscientes de que es qué. Entonces, aquí en género hay infinidad también de acepciones, ¿no? Pero nos vamos a ir de frente a la que quizás ahora es la más cercana. Y dice, grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico. Es aquí el punto clave para que entendamos lo que es género, ¿no? Es el punto de vista sociocultural, ¿no? ¿Por qué nos dice eso? Porque son atribuciones también que se dan a través de la cultura. El género se refiere a la manera en que la sociedad considera que tenemos que vernos, ¿no? Pensar o actuar como niñas y mujeres o niños y hombres. Esto se los quiero leer virtual porque en realidad es exactamente eso lo que queremos tratar. Cada cultura tiene sus creencias y reglas informales sobre cómo deben actuar las personas según su género. Por ejemplo, muchas culturas creen que los hombres deben de ser más agresivos que las mujeres y los orientan a hacerlo. Y es así. Entonces, el género y la conceptualización del género depende también de la cultura. Vamos a ver una imagen. Y en esto he querido poner una imagen que es bastante lejana a nosotros para que podamos entenderlo fácilmente. Si nosotros pensamos en Arabia Saudí,
ser mujer en Arabia Saudí es tener ciertas características de género, cosas que se atribuyen a su género. Por ejemplo, el uso de la burka, que es ese atuendo negro que solamente se les puede ver los ojos. Para nosotros, para Latinoamérica, específicamente para el Perú, que estamos acá, esto no aplica. Este tipo de vestimenta no está asociada a nuestro género. Espero dejarme entender con esto. He querido poner una imagen que puede ser bastante opuesta o bastante radical para que entendamos que hay culturas en las cuales los géneros se establecen de forma distinta. Se añaden, o sea, mejor dicho, se atribuyen algunas cosas a cierto género. Por ejemplo, la probabilidad de que puedan estudiar o la probabilidad de que puedan realizar ciertas actividades, ¿no? En algunos lugares todavía, por ejemplo, si naces niño te visten de celeste, si naces niña te visten de rosado. En otras culturas no necesariamente esas atribuciones se dan. Igual pasa con los juguetes. Hay niños que reciben, sin saber usarlo, por ejemplo, camiones, carritos, pelotas de fútbol, y las niñas tal vez una pelota de vóley o una muñeca. Y sabemos perfectamente que hay selecciones de fútbol femenino que son bastante buenos. Es más, el fútbol femenino es muy bueno. Yo no sigo el fútbol, pero tengo entendido que inclusive han ganado algunos campeonatos internacionalmente. Entonces, regresando, recordemos que cuando estamos hablando de géneros, estamos hablando también de cómo la sociedad considera que tenemos que vernos o tenemos que actuar. Y ahí viene otro concepto importantísimo: igualdad, porque esta charla se trata de igualdad de género, ¿no? Y la igualdad, nos dice la Real Academia también, conformidad de algo con otra cosa en naturaleza, forma, calidad o cantidad. Correspondencia y proporción que resulta de muchas partes, principio que reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en derechos y obligaciones. Y esta quizás es la tercera, la más importante. Ay, perdón, se me fue el dedo. Es la más importante para entender igualdad según la acepción exacta y lo que vamos a hablar. Reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en derechos y obligaciones. Y aquí nos estamos acercando en realidad a que cuando hablamos de igualdad de género, entonces vamos a hablar de equiparación y vamos a hablar de derechos y obligaciones que ambos sexos, por así decirlo, que pertenecen a un género asignado también, o sea, con características que se les da, tengan los mismos derechos y tengan las mismas obligaciones. Y cuando hablamos de educación, ¿ya? Tenemos crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes, que creo que es la acepción más adecuada para lo que nosotros estamos hablando ahorita. Es importante que hayamos revisado estos conceptos porque tiene que ver con educación con igualdad de género. Cuando hablamos de educación con igualdad de género, hablamos de igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, de deberes. Sobre todo hablamos de algo muy importante que hace un tiempo también tuvimos una charla, ¿no? Que tiene que ver con crianza con respeto. Ser muy respetuosos con nuestra crianza, con los niños y niñas. Educar con equidad, ¿no? Que realmente estén enfocados en ensalzar, desarrollar las capacidades del niño y de la niña, que no necesariamente van a ser iguales, pero que van a tener las mismas capacidades en derechos y oportunidades, ¿no? Porque el objetivo va a ser que sean seguros de sí mismos y personas de bien en general. Y para esto, si esto es educación con igualdad de género, lo que nosotros estamos esperando es que en realidad no exista como en este tipo una cultura tan radical. Ojo, les vuelvo a repetir, este es un ejemplo radical para que de forma didáctica, ¿no? O sea, todos sabemos que en esa zona no hay igualdad de género. Las mujeres no pueden tener los mismos derechos que los hombres. Es más, solamente por la vestimenta ya lo estamos viendo. Entonces recordemos, la educación e igualdad de género tiene que ver con equidad,
equilibrio, igualdad de oportunidades, igualdad de deberes, crianza con respeto, personas de bien y de desarrollo vital. Entonces, si esto es importante y esto es educar con igualdad, que vamos a ser muy equitativos, vamos a tener que ver dos aspectos importantísimos en la crianza. Y creo que uno tiene que ver con la escuela, ¿no? La escuela es importante, es bastante importante, porque en realidad la escuela nos puede ayudar a romper ciertos estereotipos, ¿no? A veces nos enfrentamos todavía, y creo que más de una vez o varias veces, a estereotipos que ya están marcados de lo que deben de ser los niños y lo que deben de ser las niñas, ¿no? Felizmente en la actualidad ya se están rompiendo, ya se están igualando, pero todavía existen muchísimos. Por ejemplo, el estereotipo, ¿no? De los niños, que son más fuertes, que son racionales, competitivos, exitosos, más independientes. Esos estereotipos los escuchamos muchas veces. Y contrarresta con lo que a veces piensan de las niñas, ¿no? Que son más débiles, que son más emocionales, que son más colaboradoras, abnegadas, más dependientes, ¿no? Entonces, cuando uno piensa, por ejemplo, quién cuida a los papás cuando sean mayores, no piensan en los hijos, no piensan en las hijas. A veces se piensa que, ojo, hay cosas que van a haber siempre diferencias. Por algo tenemos cromosomas distintos. Tenemos cromosomas distintos y tenemos diferencias biológicas que esas no se van a poder igualar así nomás con una educación o con una crianza, ¿no es cierto? Y la maravilla de la diversidad es que somos distintos y que podemos ser complementarios. Pero no quiere decir que, por ejemplo, solamente los niños puedan ser fuertes. Las niñas también lo son. Y no estoy hablando solamente de fortaleza emocional, también inclusive puede ser fortaleza física. En definitiva, en lo personal, es una opinión muy personal. Sí considero que la genética de un hombre genera más fuerza que una mujer. Es lo personal, pero eso no quiere decir que las mujeres también no puedan desarrollar otro tipo de fortaleza y también fortaleza física. Si nosotros vemos en realidad cuántas mamás cargan a sus hijos enfermos, que pesan muchísimo durante cuadras y cuadras caminando hasta llegar al hospital, nos, nos realmente nos impresionaríamos, ¿no? Porque sacan fuerza de donde aparentemente no hay. El tema de que los hombres son más racionales y las mujeres más emocionales, tampoco es así, no es necesariamente, ¿no? O que los hombres son más competitivos y las niñas más colaboradoras, no necesariamente. He trabajado mucho tiempo en organizaciones y en realidad la competitividad está en los dos, ¿no? Entonces, hay que ver que todo esto que estamos viendo acá suelen ser estereotipos. Y los estereotipos en realidad pueden ser eh, reforzados o pueden ser eliminados o minimizados en la escuela. Por eso es muy importante cómo es que la escuela educa, cómo es que la escuela proyecta ciertas normas, ciertas formas de educación. Lo importante de la escuela es que tengamos siempre un trato igualitario. Es decir, igualitario en el sentido que los chicos chicos, chicas, niños y niñas puedan tener las mismas oportunidades. Perdón. Es decir, por ejemplo, si nosotros tratamos con igualdad, ya, vamos a tener muchos beneficios. Uno de ellos es, no habrán carreras, por ejemplo, post escuela, post colegio, que sean de un determinado género, sino que sean realmente lo que tanto niños o niñas quieran seguir, ¿no? O habrá más respeto entre uno y otro. Cuando nosotros eh, educamos en igualdad de géneros, prevenimos algo muy importante, ¿ya? Y que se ve de acuerdo a la estadística, y que es la violencia de género, que lastimosamente en muchos lugares la violencia hacia la mujer es mucho más alta que en otros lugares. Ahora,
La violencia hacia los hombres también existe, ¿ya? Existe, pero definitivamente hay más violencia hacia la mujer. Entonces, la igualdad de género tiene que ver también con prevenir la violencia. Y creo que hay cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta cuando educamos en género, ¿no? Educamos en igualdad. Es decir, lo primero, y creo que es una de las cosas más importantes que hay, no presión de grupo. No tenemos que hacer algo solo porque somos hombres o porque somos mujeres. Si nos remontamos años atrás, ¿no? Que era mucho más fuerte, y le dicen a un grupo de niños, ¿no? Tienes que pelear, porque si no te peleas, no eres hombre. ¿Recordamos eso? Algunos quizás lo han podido pasar. ¿Por qué? Porque si esa frase ya evidencia una educación que no está basada en igualdad. Entonces, solo por el hecho de ser hombres, tendrían que pelear o ser más agresivos o ser abusivos, en otras palabras, con otro niño. Y el que no lo desea hacer, por presión de grupo lo hacía o lo hace. Igual pasa con las niñas, por presión de grupo podrían hacer cosas que no necesariamente desean hacer. Si nosotros educamos en igualdad, si la escuela dice ambos tienen los mismos derechos y los mismos deberes, pueden acceder a las mismas clases, ¿no? La presión de grupo baja. Y sabemos que la presión de grupo es muy importante para prevenir, por ejemplo, temas de drogadicción, de alcoholismo, ¿no? De todas las que son adicciones que van a dañar al niño o a la niña. Entonces, eso es importante. No voy a decir el nombre, pero hace un tiempo me acuerdo que fui a un colegio, muy lindo el colegio, enorme, muy bien preparado, con muchos talleres, y habían talleres de todo, de cocina, de carpintería, de todo, realmente, de computación, o sea, más avanzada. Y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es que en todo habían niños y niñas, ¿no? Es decir, si el niño quería estudiar cocina o algo que sea, entre comillas, como era antes, ¿no? Más asociada a las mujeres, pues lo podía hacer. Así como si la niña podía entrar a carpintería o a electricidad. Y eran muy abiertos y jamás preguntaban si realmente deseas eso, porque eran actividades extra. Y me pareció muy importante, porque en realidad eso es una evidencia de que hay educación igualitaria, ¿no? Porque uno de los problemas de no educar igualitariamente es que la sociedad asigna algunas carreras, algunos oficios, de acuerdo al género al que perteneces. Es decir, por ejemplo, si te gusta la electricidad, eso es para hombres, ¿no? No tiene que ser para niños, no necesariamente. Entonces, ese es un punto importante. Ya me fui por un poquito de las ramas, pero era no presión de grupo. No necesariamente vamos a dejarnos presionar si nos han educado de forma igualitaria. Otro de los puntos, el número 2, construir relaciones positivas, mucho compañerismo, amistad sincera. ¿No? Y al construir relaciones positivas estamos hablando de apoyo mutuo. Eso se hace en la escuela. ¿Cómo es que se hace en la escuela? Cuando hay trabajos mixtos, por ejemplo, ¿no? Muchos trabajos mixtos, no necesariamente aceptar que vayan grupos por grupos. Un tercer punto importante de la igualdad de género en la educación es no violencia, saber reaccionar y no permitirla, ¿no? Como vimos en el primer punto, cuando hay presión de grupo, decir no, pero este punto es específicamente con la violencia, ¿no? No saber cómo decir que no hacia la violencia, cómo saber decir que no cuando quieren intimidar a alguien, ¿no? Y eso quiere decir que no lo van a permitir. Creo que también hemos tenido en algún momento una charla de bullying que ha sido importante, que puede encajar bastante bien, ¿no? Respeto, como cuarto punto, que hace mejores hombres y mejores mujeres, obviamente, porque hay un respeto mutuo. Y definitivamente, el último punto tiene que ver con el amor. Y son relaciones amorosas sin sometimiento. Este punto es importantísimo para padres y madres que lo tengan en cuenta porque la violencia de género
se dan en muchísimos casos desde que son enamorados, desde que empiezan en relaciones amorosas jóvenes. No tienen que estar, no tienen que ser demasiado adultos, por así decirlo. La violencia de género puede aparecer muy, muy chicos y tiene que ver con el sometimiento, ¿no? Y por eso es el resultado estadístico que hay mucha más violencia contra las mujeres que contra los hombres. Hay una lámina, voy a permitirme cerrar esto, que la puse en realidad por si acaso, pero creo que sí se las voy a poner, porque creo que es importante que vean, miren la estadística, ¿no? De acuerdo a la estadística del Perú. Violencia física, el 82.40% son mujeres las que más reciben violencia física, son víctimas de violencia física. Violencia psicológica, igual 87.4%, y violencia sexual, 94.2%. Ahora, miren, esas estadísticas son más chicas en los hombres. En lo personal, esto es mi opinión, no es de la estadística en sí. Yo considero que es muy probable que la estadística esté un poco sesgada, que haya más casos de hombres. El tema es que culturalmente los hombres no denuncian. Si no denuncian mujeres, culturalmente todavía menos denuncian los hombres, sobre todo, por ejemplo, en temas de violencia sexual o violencia física, ¿no? Pero como les digo, es una opinión particular. Eso sí, no hay una data de lo que les estoy diciendo. Muy bien, entonces continuemos en donde nos habíamos quedado. Creo que esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta, ¿sí? La educación con igualdad, ¿ya? Nos va a evitar o va a disminuir la violencia de género. Sonia Sotomayor es una de las primeras juezas en Estados Unidos latina, ¿ya? Que me pareció interesante, es una frase que encontré en internet en realidad, y que decía: hasta que no tengamos igualdad en educación, no tendremos una sociedad igualitaria. Es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, en la escuela no hay cursos que son mejores los niños o mejores las niñas, no hay juegos que son de niños o que son de niñas, hay preferencias, es lo que quieran practicar. Si las niñas quieren jugar fútbol, pueden jugar fútbol. Si los hombres, no sé si hasta ahora siguen jugando liga, como jugábamos cuando éramos chicas, al menos en mi generación, quieren jugar, saltar liga, que la salten. No tiene nada que ver con ser hombre o con ser mujer, ¿sí? Esas son las cosas muy sencillas de por qué la escuela es importante, y también la imagen que en la escuela se tenga, ¿ya? Es decir, qué es lo que el ejemplo, qué es lo que están haciendo maestras y maestros para proyectar igualdad. Teniendo esto en consideración, entonces ahora sí entramos al hogar, ¿no? Porque el hogar es la base de la crianza. Esto es importantísimo, ¿no? Y creo que aquí hay un punto importante de tener en cuenta, que lo saqué de la crianza y disciplina positiva, que es importante para la igualdad de género, ¿no? La crianza, la disciplina positiva no incluye ni el control excesivo ni la permisividad. Se basa en el respeto mutuo y la colaboración, todo con la intención de enseñar al niño competencias básicas para la vida. Es eso, la crianza en igualdad de género se basa en esto, en respeto mutuo. El respeto tiene que ser mutuo para ambos. Es decir, a veces nosotros mismos pecamos, por así decirlo, ¿ya? Cuando damos ciertas actividades a niños y niñas en casa, por ejemplo, ¿no? Tal vez decimos que, no sé, si alguno tiene que ser, solamente los niños sacan la basura y las niñas lavan los platos. Eso es diferencia de género. Está bien que les den a un niño sacar la basura y a una niña lavar los platos, quizás durante una semana. Tal vez a la siguiente semana puedan cambiar roles. Un día una cosa, un día otra cosa, etc. Porque sabemos que uno de los puntos importantes de la crianza para ser hijos seguros de sí mismos, responsables, sobre todo responsables, es que tengan obligaciones en el hogar. Así tengan ayuda en casa, tienen que tener obligaciones en el hogar. Es lo mejor. Pero desde ahí nosotros podemos partir con el ejemplo y con las designaciones de tareas. No necesariamente tienen que haber tareas del hogar que sean para uno o para otro. Ahora,
Otro de los puntos importantes, mucho equilibrio entre amor y firmeza. Y lo mismo debe ser tanto para niños como para niñas, ¿no? El amor y la firmeza tienen que darse. A veces todavía escuchamos, por ejemplo, que digan, ay, no lo engrías tanto, es hombre, ¿no? O no le des tanta libertad, es mujer. En realidad, ambos necesitan amor, ambos necesitan expresiones de cariño, iguales, ambos necesitan firmeza, ambos necesitan límites, ambos necesitan rutinas, ¿no? Y este equilibrio es importante que lo tengamos en cuenta. Recuerden que lo que nosotros hagamos va a impactar en ellos y en la sociedad completa. Vamos a tener en cuenta algunos puntos que son 6 puntos importantes para educar en género. Uno ya les estaba adelantando que el principal, para fomentar la igualdad, tenemos que tener igualdad de tareas en casa. Todos los niños y niñas, todos, niños y niñas podemos hacer las mismas tareas. Es verdad, todos podemos hacer las mismas tareas y les podemos dar diferentes acciones rotativas, ¿no? Rotativas. También podríamos ver si a alguien le gusta más una actividad que otra. E inclusive cuando son más grandes, les podemos ayudar haciendo que ellos mismos negocien, ¿no? Y por ejemplo, si son adolescentes ya, o son púberes, estamos hablando de 11 años para arriba, ¿no? Tienen estas actividades. A veces esto es todo lo que tienen que hacer en casa. Ustedes vean quién lo hace. Se organizan, los ayudan a organizar. Si es que los chicos y chicas, si es que sus hijos e hijas consideran que se pueden organizar, ¿no? Si no es así, hay que decírselos. Pero si no, es una oportunidad para que ellos mismos puedan organizarse. Y les están dando la oportunidad de negociar. Y que también tienen derecho a hacer algo que les guste más que otro, ¿no? Es como cuando dicen, ay, hay que comer de todo. Sí, tienes que aprender a comer de todo, pero también tienen derecho a que no les guste algo, ¿no? Y a veces hay niños que se dicen, yo te paso el tomate y tú me pasas el pepino. Está bien, basta que coman uno o dos, ya está. Pero si ellos se están organizando y se están ayudando, perfecto. El hecho de que los digan también que se organicen, ellos lo que les van a dar más compañerismo entre hermanos, ¿ya? Ese es un punto importante. Vamos a ver otro punto. El primero entonces es igualdad de tareas. El segundo tenemos que ver el respeto por las diferencias. Todos tenemos habilidades diferentes. Y hay una cosa bien importante. Tendríamos que tapar el sol con un dedo para pensar que somos 100% iguales biológicamente cuando no lo somos. Y la gracia de ser diferentes también es que nos complementamos. Podemos hacer las mismas cosas, pero con diferentes formas de abordaje. Espero dejarme entender con esto. Podemos ser distintos biológicamente y eso hace que ciertas actitudes también sean diferentes. Pero al tener ciertas actitudes diferentes o formas de responder, hace que nosotros nos complementemos, ¿ya? Y podemos hacer lo mismo, pero quizás de forma distinta en determinado momento. La diversidad es positiva, es muy positiva. Y, por ejemplo, no necesariamente vamos a tener diferencias en juguetes, debemos de respetar la preferencia de cada niño o niña en sus juguetes. Hace un momento les dije, ¿no? Hay algunos que dicen, ah, es niño, entonces solamente camiones y carritos. O una pelota de fútbol. ¿Cuántos niños no les gusta el fútbol? En su mayoría, pero a lo mejor terminan haciendo otro deporte, o no son deportistas, son más intelectuales. Los juguetes es perfecto que sean unisex, por así decirlo, ¿no? Que no les pongamos un género, sino que realmente veamos qué es lo que desean, ¿ya? Y que los dejemos jugar con lo que realmente se sienten a gusto. Otro punto importante, igualdad de oportunidades, es decir, no hay carreras para hombres o carreras para mujeres. Lo importante es que puedan seguir lo que de verdad les gusta, ¿no? Es decir,
Creo que todos sabemos en la actualidad ya que todos tenemos diferentes tipos de inteligencia, ¿no? Hay personas que son muy hábiles numéricamente, otros verbalmente, otros musicalmente, otros kinéticamente, etcétera. De acuerdo a nuestras habilidades, podemos elegir algo que nos guste o que nos interese para futuro, ¿no? Y no tiene nada que ver con el género que tengamos, ¿no? Por ejemplo, en una época muy pocas mujeres estudiaban ingeniería industrial, ingeniería civil, ahora hay muchísimas que lo, o mecatrónica, hay muchas mujeres que también lo hacen, pero a veces las personas todavía se sorprenden o no fomentan eh, el mayor desarrollo numérico, etcétera, porque consideran que son más carreras masculinas y no necesariamente es así, ¿no? Antes, si bien siempre se supo que había muchos chefs hombres, no necesariamente pensaban que los hombres cocinaban, ¿no? ¿Se acuerdan? No sé, todos conocemos a Gastón Acurio, ¿no? Contó que él estudió primero Derecho y después le dijo ya, estudié Derecho, ahora quiero estudiar mi pasión que es cocina. Y miren qué bien le ha ido. Hay hombres que se dedican a la moda y les va sumamente bien, pero hasta hace un tiempo no necesariamente pensaban que lo podían hacer o la sociedad consideraba que no lo podían hacer. Entonces, si nosotros recibimos la misma educación en oportunidades, es decir, las mismas escuelas, las mismas oportunidades en sí, no segmentándolo, así es hombre o es mujer, vamos a fomentar la igualdad y vamos a ser mucho más respetuosos. Explicando también cuando parezcan diferencias, ¿no? Y es que a veces los medios de comunicación podrían ser nocivos, como dice acá, ¿no? Porque sí nos brindan ciertas imágenes o ciertas historias que no necesariamente están fomentando la igualdad. Y lo importante es que los padres siempre expliquen cuando se están dando cuenta de que algo así está sucediendo o les hagan las preguntas, respondan, explíquenles qué les está pasando. Quizás es porque es una película o quizás era de otro momento o simplemente es una historia pero que no es así en la realidad o que no debería de ser así en la realidad, ¿no? Em, Hay algunas, no sé, pues hasta hace un tiempo yo recuerdo mucho que decían, ¿no? Los hijos hombres van a la universidad, las hijas mujeres no porque se van a casar. Eso es sexismo y eso no es igualdad de género. Y en algunos casos todavía algo similar puede pasar, ¿no? Y en la televisión todavía o los medios podrían salir ese tipo de historias en los cuales no estamos dando seguridad. Imagínense qué presión también para los niños pensar que ellos tienen que llegar siempre más alto, ¿no? En esas familias, qué difícil. Igualdad de emociones, eso también es importante. Esto educa principalmente en igualdad. Niños y niñas tienen las mismas emociones. Niños y niñas sufren igual. Llega un momento en nuestro crecimiento biológico que por un tema hormonal porque las hormonas, tanto la testosterona o la progesterona, van a ser más intensas y nuestras reacciones van a ser diferentes en determinado momento, pero no quiere decir que no tengamos el mismo sufrimiento, no quiere decir que no tengamos la misma felicidad. Lo que pasa es que a veces las expresamos de forma distinta, pero no existen emociones de niños y no existen emociones de niñas. Y los niños también lloran, y lloran bastante. Sobre todo cuando son muy pequeños, por supuesto que hay que darles muchísimo espacio porque es cuando más van a llorar, ¿no? Antes de que la testosterona esté más alta. Es donde más van a llorar, lógico. Pero todavía en algunos casos, rezagos felizmente, encontramos a personas que les dicen, los niños no lloran. Y sí lloran, claro que lloran, es normal. La importancia de que ambos puedan reconocer sus emociones los va a hacer niños y niñas, hombres y mujeres empáticos con los demás. Que eso es uno de los puntos que está cada vez más bajo en las sociedades, ¿no? La empatía. Si fuéramos más empáticos, creo que hasta el tráfico sería diferente. Y finalmente, uno de los puntos importantísimos es que ustedes tienen que ser el ejemplo, ¿no? Hombres y mujeres, madres y padres tienen que ser ejemplo de igualdad, porque no les podemos decir ya a los hijos e hijas que los estamos
educando en igualdad cuando nosotros no estamos tratándonos de forma igual, ¿no? Si nosotros tratamos diferente, ellos aprenderán a tratar diferente. Si nosotros tenemos faltas de respeto, ya también las tendrán, ¿no? Entonces, esos puntos son de vital importancia. El ejemplo es importantísimo, ¿ya? Tienen que considerar que tanto madre y padre son responsables del desarrollo, de la educación de sus hijos e hijas, ambos de igual manera. Quizás hay formas distintas de expresar o de criar hasta cierto punto con actitudes, pero no necesariamente con actitudes de fondo, ¿no? Sino más que nada de forma. Hasta acá, bueno, ya estamos llegando al final. No sé si hasta acá tendrían alguna pregunta o consulta. ¿Los puedo leer? Si no, me gustaría compartir con ustedes algo. A ver si se animan después del videíto. Acá los pueden escribir por el chat y los leemos. Miren, este video lo hizo el Ministerio, el Ministerio de la Presidencia. Lo saqué de internet, obviamente, tiene derecho de autor, obviamente lo ha hecho el Estado, pero me pareció excelente. ¿Ya? Por eso es que lo estoy poniendo, solamente que se me pasó ponerle ahí el crédito, así que por eso se los estoy comentando. Vamos a verlo, es muy chiquitito. Facundo, ¿qué es el machismo? ¿Machismo? Machismo es creer que el hombre es mejor que la mujer. No, la verdad que somos iguales. No somos iguales, hijo. Papá, ¿te miró? Claro, Rompamos los estereotipos. Luchar contra la violencia de género pasa también por construir igualdad. Construye igualdad. Gobierno del Perú. El Perú primero. Listo. Este pequeño video, como les dije, lo hizo el Estado. Me pareció sencillo, claro, y que tiene que ser compartido, ¿no? Porque en realidad dicen al final algo, ¿no? Si nosotros educamos en igualdad de género, dicen algo importante que les estaba comentando, ¿no? Evitamos la violencia de género. Y en el Perú la violencia de género es muy alta, ¿no? En muchos países de América Latina también. En otros países también, ni que hablar en algunos donde la mujer es muy oprimida. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y hay muchos tipos de violencia. Y los tipos de violencia que pueden haber, tanto física, psicológica o sexual, pueden aminorarse, pueden bajar con una igualdad de género en la educación, ¿no? Cuando les hablaba del ejemplo, ¿no? El ejemplo es importante. A veces cuando, no sé, pues hay encuestas que nos dicen, ¿no? ¿Quién es el jefe de familia? El nombre del jefe de familia. Todavía hay encuestas que dicen eso, ¿no? Y yo entiendo que quizás se podría cambiar quién es el que aporta más en el hogar, o algo por el estilo económico, porque en realidad ya no existe eso, no debería existir el jefe de familia. Más ahora que las familias son muy variadas, ¿no? Y bueno, hay una frase de Mafalda que no sé si lo han visto o han leído, me encanta Mafalda, dice, en esta casa no hay jefes, somos una cooperativa, que quiere decir que en realidad padre y madre siempre se apoyan y se tratan con respeto y toman decisiones, ¿ya? En conjunto, igualdad de género, en conjunto. Entonces, ese ejemplo es el que nosotros le damos a los hijos e hijas. Hasta acá era la charla, pero sí me quiero tomar unos minutitos chiquititos, o creo que ya no hay mucho tiempo, quería hablarles un poco de la violencia, pero creo que hasta aquí lo podríamos dejar. Ya tenemos por los 45 minutos. No quiero excederme mucho, quisiera saber si tienen algún comentario o alguna pregunta, si he sido clara, si me he dejado entender. Yo encantada de leerlos y de responder. Yo creo que en realidad es como lo que les he estado comentando de igualdad y equidad, tiene que ver con
valga la redundancia, igualdad en derechos y obligaciones de los chicos y chicas, de los niños y niñas en casa, de darle las mismas oportunidades y de no asignar tareas, por ejemplo, que son de niños o tareas que son de niñas, carreras que son de niños o carreras que son de niñas, ¿no? Tiene que ver con mismas oportunidades, mismos deberes y mismos derechos, respetando nuestras diferencias biológicas que sí existen, ¿no? Y que de hecho nos hacen diferentes físicamente. Pero el que seamos diferentes físicamente no quiere decir que tengamos que tener diferencias en oportunidades.